Saludo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí a Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio Ciro, de la Secretaría de Economía, y Andrés Alejandro Pérez Frías, el abogado general de la Secretaría de Economía. Muchas gracias, buenos días, Ciro. A reserva de entrar en detalle y sobre el caso lo haremos al regresar de una pausa. Hay una acusación muy grave aquí por parte de Jorge Humberto López Portillo. Está acusando al secretario Ildefonso Guajardo, de prácticamente haberlo extorsionado con una renuncia. Si quieres, nos dijo aquí el señor López Portillo, si quieres que te baje los cañones este señor Cantú, el presidente del Consejo de la empresa de sal, de exportador de sal, vete de la Secretaría. Les dejo esa pregunta antes de ir a una pausa y luego al regresar entramos en el detalle del caso. Rogelio, Andrés, ¿quién la quiere responder? Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio. Gracias, Ciro, por esta oportunidad. Mira, es bien importante poder aclarar, te agradecemos este espacio, ayer estuvo por acá el señor López Portillo, para comentarte lo siguiente. Primero, negamos categóricamente que el secretario le haya hecho alguna amenaza, negamos categóricamente que esto sea una persecución política económica, como así la nombró ayer. Este es un tema estrictamente judicial, como lo comentó ya el subprocurador ahorita en la entrevista. Es un tema en el cual él no tenía autorización del Consejo para vender y hacer un contrato de esa salmuera, no tenía autorización del precio establecido. El artículo 58, fracción tercera de la ley de las entidades paraestatales determina que los precios de los productos o subproductos de las paraestatales tienen que específicamente que ser autorizados por el Consejo. Él tenía una autorización de un esquema de venta, en donde él tenía que regresar con el Consejo a decir, tengo el esquema armado y el precio al que quiero vender es tal. Y no lo hizo. Lo que regresó a decir, ya tengo un contrato firmado con una empresa Paxis, que extrañamente lo radican en Estados Unidos, y con ese proyecto le generó al gobierno mexicano, le generó a esta paraestatal una demanda por esta empresa por $1,200 millones que radica ahorita en Estados Unidos. Pero bueno, seguimos conversando con Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, y con Andrés Alejandro Pérez Frías, el abogado general de la misma Secretaría de la Secretaría de Economía. Ya nos dijo Rogelio Garza que es absolutamente falso que el secretario Ildefonso Guajardo hubiera amenazado a Jorge Humberto López Portillo para que dejara la dirección de la paraestatal exportadora de sal. Ahora, él hablaba de hechos muy concretos, abogado Andrés Alejandro Pérez Frías. Él hablaba de amenazas muy técnicas para que México dejara de investigar el precio de la sal, para que esta empresa Mitsubishi prácticamente estaba forzando a que nadie más pudiera comprar la sal que producía la exportadora. Daba datos muy concretos, abogado. Más allá de todo esto que fue amenazado y que es un perseguido, más allá de toda esta parte. Mira, el dato que él habla del precio de la sal lo saca de la auditoría número 30 que la Auditoría Superior de la Federación le hace exportadora de sal. A la fecha, aquí traigo el oficio que firma... ¿De qué fecha es auditoría 30? La auditoría empieza en el 2015 y es sobre los ejercicios 2013 y 2014, que es precisamente cuando estuvo Jorge Humberto López Portillo como director general de exportadora de sal. Se hace una serie de observaciones de distinta naturaleza financiera, exportadora de sal, y en una de las observaciones hablaban del tema del precio. Y lo que dice la Auditoría Superior de la Federación, hoy estamos vendiendo al precio por abajo del costo de producción. Exportadora de sal acompaña toda la documentación necesaria para acreditar que no se estaba vendiendo abajo del precio de producción, que se estaba vendiendo inclusive $2 arriba del precio promedio o del precio que se da en el estándar internacional a este tipo de sal solar. Y la Auditoría Superior de la Federación da por atendida esta observación. Yo creo que el señor Jorge Humberto López Portillo ayer todavía no tenía el dato de que la Auditoría Superior de la Federación ya inclusive en sus reportes que están en su página de internet ya estableció que esta observación en particular ya está solventada por exportador de sal. Aquí te dejo copia del oficio que firma el contador público Juan Javier Pérez Saavedra, que es el auditor especial de cumplimiento financiero, donde precisamente el tema de precios dice que ya está solventado. Muchas gracias. Todo lo que tiene que ver con precios. Todo lo que tiene que ver con precios. El papel de Mitsubishi en esta historia, subsecretario Rogelio Garza. Gracias. Mira, Ciro, Mitsubishi en los años 70 era una empresa privada. En aquella época, tú sabes, en la época de privatizaciones, se intenta privatizar esta empresa y se llega a un acuerdo con ella para no privatizarla, pero quedar 50 y 50.
Hablo de la época del presidente López Portillo. Con el presidente Echeverría se negocia y se cede un 1% más al gobierno mexicano. Con eso se convierte en una paraestatal y ahí, Ciro, se fijan las bases y los lineamientos para un contrato de venta de la sal para Mitsubishi. Entonces se hace un contrato donde dice todo lo que se produzca aquí se le va a vender a Mitsubishi para exportación. Ahorita ese convenio sigue vigente. Somos socios 51, 41. De casi 40 años. Así es. Desde que arrancó esta administración. ¿Tan ventajoso es para la empresa? Desde que arrancó esta administración, especialmente pusimos atención en cómo mejorar estos convenios para el gobierno mexicano. Y empezamos a trabajar, establecimos precios mínimos con ganancias del 10% y tratando de llegar en el 18 al 12%. Y también lo que hemos hecho es, con la empresa ahorita, todo lo que se comercializa hacia el exterior se le vende a Mitsubishi, pero los excedentes que hay sí se comercializan en México y ya se le venden a algunos productores en México. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? No podemos nosotros como un socio llegar con la empresa Mitsubishi y decir desconozco el convenio que tengo contigo. Es un convenio de inversión extranjera y que tenemos un acuerdo con Japón. Entonces, estamos haciendo todo lo posible para mejorar el convenio bajo los lineamientos de los reglamentos de comercio internacional. Somos socios. Bien. Miriam. Alejandro, te quería preguntar en el asunto de la demanda contra el Estado mexicano que hizo precisamente Paxis, esta empresa con la que acordó Jorge Humberto López Portillo, llevó a juicio al Estado mexicano, en este caso la Secretaría de Economía estuvo en el banquillo de los acusados. ¿En qué acabó, en qué proceso está esta demanda en la que sabemos, creo que tuvo participación también como testigo Jorge Humberto? Así es correcto. Fíjate que en mayo del 2015, una vez que ya está el nuevo director de Exportadora de Sal, ya se habían llevado al Consejo de Administración, se había presentado al Consejo de Administración una serie de contratos que había firmado Jorge Humberto López Portillo que estaban que contenían cláusulas muy desventajosas para la entidad paraestatal. Uno de ellos era el contrato de Paxis de la salmuera residual. En noviembre del 2015, Exportadora de Sal es notificada de una demanda ante un juez federal en Los Ángeles, donde le reclaman $1.200 millones de daños directos e indirectos y además... $1.200 millones. $1.200 millones, más lo que se fuera acumulando, porque además es una demanda que los daños indirectos iban a seguirse acumulando, lo cual podía llegar a cantidades... Bueno, si ya es una cantidad estratosférica, iba a llegar a cantidades más estratosféricas. Exportadora de Sal se defiende ante el juez de distrito en Estados Unidos, y el juez federal de distrito en Estados Unidos decide que Jorge Humberto había actuado más allá de sus facultades legales en la contratación de esta venta de salmuera. Ahí estaría el uso indebido de funciones y facultades. Y que por tal motivo la jurisdicción estadounidense no podía conocer de este tipo de juicios. El juicio está actualmente en apelación, y un dato curioso, como el que tú lo mencionas, es que la propia empresa Paxis ofrece como testigo dentro del procedimiento a su favor, es decir, en contra de Exportadora de Sal, al propio Jorge Humberto López Portillo. Y Jorge Humberto López Portillo comparece ante el juez de distrito en Estados Unidos hablando en favor de la empresa Paxis y en contra, obviamente, de la empresa paraestatal que había sido su empleador. Usted es el abogado general de la Secretaría de Economía. Escuchándolo, no parece quedar duda de que consideran que el señor López Portillo es un delincuente. Las autoridades correspondientes... Sabemos que esto lo va a trabajar las autoridades, la PGR, los jueces, pero escuchándolo parece que no hay ninguna duda. Bueno, lo que podemos decir es que hay ya suficiente evidencia de diversas irregularidades, de diversos contratos que la propia función pública le ha establecido sanciones económicas por cerca de 150 millones de pesos, una de 138, otra de 11 millones de pesos, y lo han inhabilitado hasta por 10 años. Si bien estos procedimientos no están firmes todavía, se están litigando en tribunales, bueno, la evidencia de que Función Pública tenga al menos 5 o 6 investigaciones en las que ya determinó que Jorge Humberto López Portillo había actuado en contra de la ley, pues es suficiente evidencia o al menos te da un indicio de que pues esta persona, al momento que se para ante los micrófonos y habla a la opinión pública y hace este tipo de declaraciones tan agresivas y tan nefastas en contra de funcionarios públicos, es que realmente la parte judicial está perdiendo y está tratando de llevar este tema al tema político, cuando este es un tema estrictamente de responsabilidad, es un tema estrictamente de corrupción, es un tema estrictamente de cumplimiento de la ley, no es un tema de que si lo amenazaron o no lo amenazaron. Corrupción, cumplimiento de la ley.
Que de no haberse, de haber no ganado este proceso en Estados Unidos, el Estado mexicano hubiera tenido que pagar $1.200 millones como consecuencia de esta firma del contrato. Es correcto. Y que puede pagarlos todavía. El pleito se mantiene. Así es, el pleito está en apelación. Tenemos la seguridad, no digamos la seguridad, pero la expectativa de que la resolución del juez de distrito en Estados Unidos se confirme es muy alta. Pues nos dijo aquí ayer el señor Jorge Humberto López Portillo que él no tiene nada que ocultar, que él fue extorsionado por autoridades del gobierno mexicano, concretamente por un secretario de Estado, y lo hemos escuchado en voz del subsecretario de Industria y Comercio y en voz del abogado general de la Secretaría de Economía de los dos. No solo un desmentido categórico, como hizo usted, Rogelio Garza, subsecretario, sino también los detalles de por qué se está investigando. Y bueno, por lo pronto se le detuvo la semana pasada al señor Jorge Humberto López Portillo, pero pues es un clásico asunto que va a dar mucho que hablar, va a seguir. Suponemos que el señor Jorge Humberto López Portillo va a querer replicar lo que ustedes están diciendo. El caso va a tomar tiempo, ¿no?, en los tribunales, y hay un daño institucional fuerte, más allá del daño patrimonial, económico que pueda haber de estas acciones, subsecretario. Así es, Ciro, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que aquí lo que no hay que perder de vista y hay que tener muy centrado esto no es ninguna persecución ni política ni económica, esto es un tema estrictamente judicial. Los procesos que se le siguen son por haber tenido faltas a las decisiones que el Consejo de Administración tomó. Faltas que para la Secretaría no tienen duda. Así es. Lo tiene que determinar un juez, pero para la Secretaría, hoy en funciones, para la Secretaría de Economía, no hay duda de que el señor López Portillo incurrió en estas faltas. Así es. Que además fueron muy caras y muy costosas. Así es. Así es. Para una empresa estatal. Así es, y la misma auditoría del órgano interno de control y de la función pública, así lo marca en su auditoría número 30, donde marcan estas irregularidades por las cuales se sigue en proceso todavía. ¿Cómo está en este momento Exportadora de Sal? ¿Cómo funciona una empresa que está metida en estos litigios, que ha tenido estos problemas? Bueno, ¿Cómo es esta mañana de miércoles para Exportadora? Exportadora sigue funcionando normal. Hay un nuevo director general. Sí. Hay un consejo de administración. Pero funciona, digamos, con estos pleitos, pero con normalidad. Funciona con normalidad. ¿Cuánto está produciendo? Ahorita el ingreso que genera más o menos son alrededor de los 2.500 millones. ¿Es una empresa sana financieramente? Es una empresa sana, sana. ¿Sí? Lo que buscamos es que sea más sana, o sea, que tenga mayor ingresos, y es parte de lo que estamos negociando con estas nuevas reestructura, digamos, de los convenios que tenemos con Mitsubishi, que es parte de lo que ya repetí, o sea, estamos negociando con ellos nuevas condiciones, no podemos por nuestra voluntad nada más, aunque tenemos el 51%, es una inversión extranjera finalmente, es una inversión que tenemos que respetar, tenemos un acuerdo con Japón, entonces estaríamos, imagínate mal, quebrantando un acuerdo con Japón cuando estamos pidiendo que respetemos el TLC y que tenemos. Nos dijo usted aquí que están revisando. Así es. Ahora estamos hablando de un contrato de épocas de López Portillo, hacia acá, 76, 86, 96, 40 años, así 38, 30 y tantos años, y lo siguen revisando. Bueno, nosotros lo estamos revisando desde que arrancamos esta administración. Para atrás, pues no puedo responder. Sí, abogado Andrés Alejandro Pérez Frías. Este contrato, como tú lo sabes, este convenio no puede desconocerlo la autoridad del gobierno mexicano nada más unilateralmente. Si se hiciera así, pondría en una contingencia mayor al gobierno mexicano, porque esto se podría ser interpretado como una expropiación en términos de los acuerdos recíprocos de inversiones, y eso, la contingencia podría ser millonaria para el gobierno mexicano. Entonces no es un tema de nada más de llegar y voy a modificarlo porque ya no nos gusta. Este convenio en su momento hubo un objetivo, había un contexto en el cual se firmó bajo estas características. Ahorita efectivamente, a lo mejor ya el contexto internacional, el contexto mexicano ya no da para tener un convenio de este tipo, pero tampoco puedes llegar nada más y desconocerlo. Al final del día, ellos también son dueños de la empresa. Y ya para terminar, ¿qué pasa con la salmuera? Este producto que, bueno, con el que hizo él el contrato, ¿qué se está haciendo con ellos? ¿Es un desperdicio? ¿Se está vendiendo? ¿Qué está pasando? Esto es importante. Mira, el tema es que él no tenía la autorización para el precio de vender la salmuera. ¿Por qué no tenía la autorización del precio? Porque el Consejo había mandado investigaciones para saber si la salmuera, en varios estudios,
se tiene evidencia de que tiene litio. Al tener la salmuera litio, pues no es basura. Como se presentó este proyecto, parecería que era una panacea. Oye, era una basura y yo logré vender esta basura en algo, entonces pues, cualquier cosa que yo le saque es bueno. No, precisamente el Consejo de Administración no ha fijado un precio porque no sabemos el contenido de litio que tiene la salmuera. El contenido de litio cambia radicalmente el precio que se puede tener. Y esto se lo salmuera. brincó el señor López Portillo. No tenía autorización del precio, entonces fijó un precio que parecía una panacea, pero no es así. Entonces, ahora lo que estamos viendo es, esa salmuera está almacenada ahí. Y puede valer mucho más. Puede valer mucho más. Entonces, lo que tenemos que es determinar un precio adecuado de la salmuera y poder sacar la venta al precio adecuado de acuerdo al contenido de litio que pueda tener y a los recursos y cómo la podamos recuperar y todo el tema que tenemos que hacer con la salmuera. ¿Qué se hace con el litio? ¿Quién lo compra? ¿O para qué se utiliza? Para hacer baterías, por ejemplo. Para hacer baterías para teléfonos celulares o para... Entonces eso es un proyecto, es un producto muy codiciado que con un tratamiento lo separas de la parte de salmuera y se tiene un proceso que vale mucho en el mercado. Bueno, pues muchas gracias, subsecretario Rogelio Garza. Absolutamente falso entonces que el secretario Ildefonso Guajardo haya amenazado, extorsionado, chantajeado al exdirector de Exportadora de Sal, el señor López Portillo. Así es. Absolutamente falso. Así es. Abogado, ¿algo más? No, nada más agradecerte por este espacio. La verdad es que la Secretaría de Economía está comprometida con temas de transparencia. La verdad es que hemos sido bombardeados con una serie de solicitudes de información relacionadas con estos casos y la Secretaría de Economía ha estado entregando toda la información que se puede entregar, siguiendo los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que está relacionada con este caso. No tenemos ningún empacho en enseñar las documentaciones, en enseñar la parte contractual que podemos enseñar. Hay algunos temas que los tenemos que reservar porque son secretos comerciales de la propia entidad paraestatal y que al momento de enseñar los datos pudieran generar ventajas o desventajas competitivas a la paraestatal. Pero en general, la mayoría de los documentos los estamos enseñando, los estamos entregando, lo estamos haciendo con total transparencia. Bueno, pues seguiremos, seguramente vamos a seguir con este caso. Le agradecemos mucho a Andrés Alejandro Pérez Frías, abogado general de la Secretaría de Economía, gracias por estar aquí, buen día. Y Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, gracias Rogelio. Muchas gracias, Ciro. Gracias, Miriam. Gracias, Ciro, pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.